Bonilla Yunes, presidente del Consejo de Organismos Empresariales. César, feliz 2020. Feliz 2020 y felicidades por el regalo de Navidad, Año Nuevo y de Reyes que te trajeron tus más de 16,000 seguidores. Es un logro muy importante, te felicito. Gracias a ustedes, César. Al contrario, gracias a tu trabajo y a tu equipo. Un equipazo, pero lo hemos señalado de manera oportuna, invitados, colaboradores, asesores, asistentes, el equipo de Factor que encabeza Saraí Muñoz, que es nuestra coordinadora ejecutiva, todo, pero sobre todo algo muy importante, mi querido César, que aquí no maquillamos los temas, se habla de las cosas como son y a ti debo darte las gracias porque durante 2019 tuvimos la oportunidad de interactuar en varias ocasiones. Claro, y te agradezco yo a ti porque es cierto, aquí se pueden decir las cosas como son, ¿no? En otros no, pero ahí la dejamos. César, ¿cómo termina el 2019 y cómo viene para los empresarios poblanos el 2020? Pues mira, el 2019 fue un año muy difícil. A nivel nacional hubo variables macroeconómicas a nivel mundial que realmente no facilitaron el cambio de gobierno que tuvimos. Hay siempre una curva de aprendizaje, se cambió radicalmente, estábamos acostumbrados a otro tipo de gobierno y pues bueno, era natural esperar que no íbamos a tener un 2019 bien, digo, por lo menos cerramos con cero crecimiento, no con una recesión. Por lo menos. Por lo menos. Y en base a ese 0% de crecimiento, esperamos que el 2020 sea un mucho mejor año, ¿no? Oye, a ver, César, sí. Yo no soy experto en la materia, yo soy abogado, no soy economista, pero tú eres líder de empresarios. ¿Por qué no se creció? Porque ayer el jefe de la oficina presidencial, el señor Antonio Romo, pues dio a conocer que no se creció en el 2019. Oye, que nos diga algo que sepamos. La pregunta a quien sí le sabe al tema, ¿por qué no se crece? Mira, es algo en el que coincidimos todos los sectores y los empresarios, la falta de confianza. Se perdió la confianza en el país en cuanto a, primero que nada, acuérdate, y las nuevas generaciones no lo saben muy bien, que nosotros, los de la vieja guardia, siempre cada final de sexenio decíamos, cuidadito, ¿qué es lo que va a pasar a final de sexenio y a principio del nuevo, no? Siempre hacíamos nuestras reservas, esperábamos lo peor. Alertas, se prendían focos rojos, ¿no? Es algo que se vino de alguna manera minimizando. Y se perdió un poquito ya ese temor a los cambios de gobierno. Sin embargo, repito, fue un cambio ya radical, ya no fueron los mismos de siempre. Y la verdad es que las fuerzas productivas del país, el empresario en general, las grandes transnacionales, pues decidieron hacer como a ver, espérate tantito, vamos a ver cómo se dan las cosas. Y pues eso generó precisamente una pérdida de confianza en cuanto a que no me da confianza un nuevo gobierno que entrando toma medidas tan radicales como cancelar obras magnas, ¿no? Como cancelar obras magnas. Sí, el aeropuerto Sí. Y entonces el empresariado, ¿qué dice? A ver, me voy como estoy, pero ya no invierto más. Sí, fíjate que lo vimos en varios sectores, o sea, sabemos, por ejemplo, los bancos a nivel mundial, México es un mercadazo para ellos, son de los países donde más ganan dinero, ¿no? Y por ejemplo, BBVA no abrió sucursales en el 2019, por ahí de abril, mayo, suspendió su apertura cuando después de las elecciones, ¿sí? Suspendió sus aperturas de sucursales en México, por ponerte un ejemplo de muchos. Entonces, así como en el sector bancario, en el sector financiero, por la cuestión que se manejó durante las campañas de los cambios radicales que iba a haber en el país, pues decidieron ir tomando un poquito de precaución. El gobierno debió, a ver, a mí sí me impactó cuando se anunció el tema de que adiós a Texcoco y vamos a Santa Lucía, cuando ya había una inversión ahí impresionante. ¿Qué debió de haber hecho el gobierno desde tu perspectiva? Pues yo creo que manejarlo de una manera más cautelosa, parar, informar bien si había un derroche de corrupción ahí y de favoritismo y que se iba a generar pues una riqueza a quien no se la merecía de forma ilícita, pues debió haber sido así tal cual, explicar perfectamente bien. Pero yo creo que la cancelación no era
la mejor decisión, sino corregir esos vicios de corrupción con los cuales nació ese aeropuerto, y de alguna manera dar un giro y ver de qué manera se podía sí hacer ese proyecto y no desperdiciar tantos recursos que se metieron ahí, ¿no? Se desperdiciaron recursos. Sí, se metieron miles de millones de pesos. Sí, no era el lugar idóneo, lo sabemos, se tuvieron que hacer muchas inversiones en el mejoramiento de tierra por ser un tipo de suelo fangoso. Pero ya se había invertido lo más pesado, tal vez no se veía tanto, ya se estaba construyendo una torre de control, ya había bastantes cosas que se estaban haciendo ahí, y yo creo que se pudo haber tal vez modificado, decir, a ver, vamos a hacer un aeropuerto nacional acá, y el internacional tal vez ya vemos dónde, ¿no? No de pronto dejarlo ahí como elefante blanco, ¿no? O sea, como que se irrumpió, ¿no? Sí. Como que no se negoció, no se concertó, no se habló, sino que simplemente se dio un manotazo y se dijo esto. Disfrazado no con una consulta pública, ¿no? Que la verdad la consulta pública pues sabemos que fue manipulada, entonces realmente no, no era representativa esa consulta pública y pues no era la manera, ¿no? En el caso de Puebla, César, que es donde tú y yo vivimos, interactuamos, ¿se percibió también esto? ¿Se resintió el tema? Obviamente Puebla viene dependiendo mucho de la inversión nacional, de otras entidades, ha habido mucha migración de inversiones precisamente por la seguridad. En Puebla, pues la verdad es que tuvimos desafortunados eventos. Primero estuvimos pues metidos en un pleito electoral político muy fuerte, y cuando por fin se resolvió, pues después un accidente aéreo pues hizo que quedara céfala la administración. Entonces no fue un buen año en cuanto a los temas políticos. Aparte de la falta de confianza nacional que teníamos, la falta de confianza en quién nos iba a gobernar, más bien la incertidumbre de quién nos iba a gobernar en Puebla, pues fue otro factor que aunó a lo nacional y a lo internacional en lo que es Puebla, y obviamente pues también lo resentimos. Los poblanos que estamos acostumbrados en los últimos años a tener un crecimiento positivo arriba de la media nacional, pues de pronto pues fue un frenón muy fuerte, que es entendible por lo que acabamos de comentar, ¿no? Sí, otro factor muy fuerte a raíz de eso, yo no sé si precisamente por los temas de quedarnos sin gobernador, tener un gobernador interino, una lucha electoral muy fuerte, pues yo creo que fue un caldo de cultivo para que germinara más la inseguridad en Puebla, porque eso lo vimos, no nos lo puede negar nadie, y pues la verdad tenemos un estado y una ciudad capital más insegura que hace 2 años, que hace 3 años, ¿sí? Y 2019 pues fue, desde el punto de vista de inseguridad pública, un año muy malo. O sea, la verdad vimos como nunca la inseguridad disparada, que afecta a todos los sectores, al sector turismo, que es uno de los sectores más, pues vamos a decir, que impulsan más la economía local, pues se fue para abajo. El sector automotriz, bueno, sabíamos que eso tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, pero también le pega la inseguridad a todos sus proveedores, a toda la red de proveedores del sector automotriz, que eventualmente y cada vez más estaban siendo asaltados y les robaban mercancía. No, bueno, terrible. Saraí, me comenta por favor la cifra de la que hablamos ayer, cuántos robos de vehículos, colocando a Puebla a nivel nacional en el primer lugar, subió en un 1000%, ¿no? Subió en un 1000% el robo de vehículos en Puebla, y con muerte además. Sí, la percepción de los poblanos mayores de 18 años en el tercer trimestre del año pasado, a septiembre, pues era arriba del 80% de los poblanos se sentían inseguros. Sí, claro. Entonces, eso nunca lo habíamos vivido en Puebla. Amén de que además por donde uno voltea oye comentarios de asaltos, de robos. Lo comentabas hace rato con la presidenta de uno de los sectores restauranteros de Puebla, de una de las cámaras, porque no es la única, acerca de la inseguridad que inclusive pues en los restaurantes ha hecho que la gente entre hasta con cierto temor, ¿no? De pronto entra gente que dice, híjole, no sabe que me van a asaltar, se siente una mala vibra, o una paranoia, por llamarle correctamente, cuando, oye, pues ya asaltaron en algunos restaurantes de aquí, a ver si no me toca hoy, ¿no? Es correcto.
Es correcto, estoy platicando con César Bonilla Yunes, presidente del Consejo de Organismos Empresariales. Hoy tienes una reunión con medios. No, el día de mañana. Mañana. El día de mañana me reúno con la Asociación Poblana de Restaurantes y Servicios, APRESAC, y me reúno con la Asociación de Productores y Recicladores del Plástico, ¿sí? Obviamente el sector cobijado por el Consejo de Organismos Empresariales se va a oponer a esta ley de la manera en que la quieren aplicar, porque es contraproducente. El ayuntamiento. El ayuntamiento ya promulgó una ley municipal, ¿sí?, siguiendo las directrices federales, pero inclusive hay una reunión que hubo en el Senado el pasado 7 de diciembre del 2019, donde tienen que cambiar las condiciones. O sea, ya hay una ley, pero para empezar, la ley no tiene reglamento. Y en cuanto se publica hay 60 días para poder ampararse, y obviamente el sector se va a amparar, y obviamente el Consejo de Organismos Empresariales va a apoyar al sector, porque esa es nuestra labor de cúpula empresarial. Acuérdate que nosotros no somos como otras cúpulas empresariales que nos convencen y nos dicen o nos dan órdenes de que no nos metamos, ¿no? Nosotros sí defendemos a los empresarios y a los industriales. Entonces, mañana vamos a comentar un poquito seguramente acerca de eso. ¿En qué parará ese tema del plástico? Que se tiene que regular, obviamente, sí, pero no como se pretende. Porque bueno, es que es un tema paradójico, complicadísimo. Han encontrado ballenas con 20 toneladas de plástico en la panza, en Australia, por poner un ejemplo. Así es. Es un tema que tiene ya que normarse, sí, y tiene que regularse. Ahora van a encontrar 20 toneladas de bolsas de papel y de bolsas de tela en las ballenas, porque el problema no son los componentes, el problema es la cultura de la gente. Sin duda. Nosotros nos reunimos el año pasado, en noviembre me parece, octubre, noviembre, con la regidora Rosa Márquez y con otra regidora del Medio Ambiente, precisamente a proponerle que lo que se tenía que resolver era poner centros de acopio para que la gente tirara ahí los plásticos, ¿sí?, y no en los ríos, etcétera. ¿Qué pasa cuando tú vas caminando en una calle y te acaban de vender una torta y te quedaste con el papel y la bolsa y la servilleta y caminas 4 o 5 cuadras y no encuentras un bote de basura? Entonces, híjole, casi, digo, yo no lo hago, pero pues la mayoría se cansa y dice, ya, lo tiro aquí, sí, ve, hay un rinconcito por ahí lo tiro, ¿no? Pasa lo mismo, o sea, no hay un correcto… O sea, son variables que tienen que… Sí, y yo te voy a decir, es que tiene todo un tema. Si tú prohíbes el plástico, los recicladores, los que van a los basureros y recuperan los plásticos… Y que viven de eso. Muchos de ellos son millonarios. Deja que vivan de eso. Ya no les va a hacer negocio y entonces ya no van a sacar el plástico a la basura. Entonces, de todas maneras, la gente va a seguir tirando el plástico a la basura y ya no va a haber empresas recicladoras. Entonces, ahora sí se va a ir el 100% del plástico a la basura, ¿sí? Y ahí sí va a haber pues más repercusiones y va a haber más contaminación. No lo ha analizado bien, no se ha analizado bien. Las bolsas de papel sí generan un daño ecológico, las bolsas de tela generan emisiones y carbono a la atmósfera. Si yo te invito a una fábrica donde hacen polietileno y lo reciclan, no genera, o más bien, para decirlo correctamente, genera 0 de contaminantes, no hay emisiones al aire, no consumen agua, no nada. Y una bolsa se puede reusar 8 o 10 veces. Aunque la tires a la basura, a ti te dan en un establecimiento una bolsa, ¿sí?, la arrugas, por lo regular casi la mayoría de la gente la usa como para tirar después en la casa la bolsa de basura y empacar cosas, o en el coche, bueno, pero cuando finalmente si se va a la basura, muchos la recuperan. Si se va a un acopio, ¿sí?, esa bolsa se recupera, se funde y se vuelve a transformar en bolsa. Se va degradando. Aguanta hasta 7, 8 reciclamientos una bolsa de plástico y al final, ya cuando no se puede, por lo degradado que ya está el material, se convierte en poliducto eléctrico que se hace para la construcción de casas. Si se hace una correcta compilación de los desperdicios del plástico, no tienen por qué llegar a los mares, y además el papel se usa una sola vez. La tela, o sea, es improcedente, genera mucha contaminación al fabricarla y de todas maneras tiene una vida útil nada más, ¿no? En cambio el plástico sí se puede reutilizar. Aquí la cuestión es cultura.
es cultural, es prohibir precisamente educación. Y yo creo que la legislación es correcta si se aplica a cómo se debe de tratar el plástico, no es prohibir por prohibir. Realmente podemos demostrarle a la opinión pública que la prohibición del plástico, como la quieren plantear las autoridades, le va a hacer un daño mayor al medio ambiente en lugar de mejorarlo. Interesante la postura que mañana César Bonilla Yunes, bueno, ya nos está dando la primicia, pero mañana lo comentará con los diversos medios de comunicación en Puebla. Metas para el 2020. Metas para el 2020, que los empresarios sean tratados como empresarios y no como ambulantes. ¿Por qué te lo digo así? A los ambulantes no se les pide regulación sanitaria, impacto ambiental, renovación de licencia de funcionamiento, etcétera, y hablando del sector comercio. A los empresarios le piden hasta el calcetín de la abuelita para operar su negocio y cada vez hay una sobreregulación más radical. ¿Cuál es nuestra meta? Que la sobreregulación baje, ¿sí? Y que se nos trate como empresarios y a los ambulantes se les trate como ambulantes, ¿sí? No podemos pensar que a un ambulante se le da permiso de hacer su actividad sin regulaciones sanitarias, sin impacto ambiental, sin permiso, evadiendo totalmente al fisco, y nosotros que somos los que generamos empleos y pagamos impuestos, se nos trate tan mal. Entonces, las metas del empresariado es que haya crecimiento económico, generar confianza precisamente en los inversionistas, generar industria, generar comercio, generar empresa, y pedir de una vez por todas que realmente tengamos el acompañamiento que los 3 niveles de gobierno nos tienen que dar para ese fin, ¿sí? Porque, bueno, por lo menos lo que es Puebla Capital, ahí sí nos han dado una bofetada totalmente con la cuestión del ambulantaje. Hace rato estaba aquí la presidenta de una de las cámaras restauranteras de Puebla, porque hay otra similar en tamaño y para mi punto de vista más importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que se escindieron del Consejo Coordinador Empresarial porque no son representados y ahora sí representan bien a sus restaurantes, ¿sí? Y vamos a pelear juntos, así como hace un año, de la PREPSAC. Hace un año yo estuve en la tesorería municipal exigiéndole al tesorero municipal a través de su director de regulación que quitara, o sea, una serie de candados que habían puesto, ni siquiera candados, obstáculos para la renovación, como se nos debe de tratar como empresarios, ¿no? Muy bien, 2 temas finalmente, mi querido César. Uno, ya se nombró en Puebla, te voy a sacar de contexto, hago una advertencia, ya se nombró en Puebla al auditor general del Estado, ya se nombró al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y bueno, los 2 carnales del Congreso del Estado, concretamente el señor Biestro. Viene ahora la designación de un fiscal general, está el Congreso por lanzar la convocatoria. ¿Qué espera el empresariado poblano de un nuevo fiscal? El que tenemos no es poblano, no conoce Puebla y bueno, el tema de la inseguridad desbordado. Es correcto. Bueno, esperemos en primer lugar que no sea como los 2 nombramientos anteriores, que no sea un fiscal carnal, que realmente sea un fiscal no comprometido con ningún sector de gobierno ni con ningún partido y precisamente para combatir el crimen, que es lo que necesitamos en Puebla, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos los empresarios, realmente, para que son engranes que hacen que trabaje bien la maquinaria contra la inseguridad. Por ahí escuchamos que se está invirtiendo en armamento, que se compraron 1000 patrullas, escuchamos cosas muy bonitas, pero hasta que no veamos los números, que la inseguridad y la percepción está bajando, le vamos a aplaudir al gobierno, ¿no? Ya del gobierno municipal ni qué te digo, ¿no? Hemos pedido que por favor haya un relevo inmediato de la Secretaría de Seguridad Pública porque no funciona, o sea, es obvio que no funciona y no puede haber un año de aprendizaje como curva para justificar y que ahora sí el año que entra va a ser mejor. Ya llevamos más de un año y vemos que no funciona, ¿sí? San Pedro Cholula tiene una magnífica Secretaría de Seguridad Pública, pero pues si está empañada por la tolerancia que hay en Puebla Capital, pues tampoco igual pasa con San Andrés Cholula. También tienen broncas severas tanto en San Pedro como en San Andrés Cholula. Sí, pero eso es por el ámbito general que se está dando de inseguridad.
¿sí? Lo que te quiero decir es que se manejan más las cosas desde hace 5 o 6 años, y ahora que son tiempos difíciles en San Pedro, posiblemente San Andrés no tanto, ¿sí? Pero Puebla de plano estamos perdidos. Muy bien, y finalmente pedirte, de este lunes en 8, presidente del COE, tendremos aquí en Factor Radio la segunda mesa de análisis. Todo 2020 habremos de tener mesas de análisis, de debate, y pedirle por tu conducto al presidente de APRESAC que nos acompañe de este lunes en 8. Vamos claro. a hablar del turismo, de la hotelería y de los restaurantes. Te pregunto concretamente, ¿por qué no regulan, se lo pregunté a la presidenta de Canirac, a estos camiones de turismo que hoy pues ya tomaron por asalto el centro histórico, César? Sí, no, y además lo vemos con las nuevas estrategias de movilidad urbana que son en el centro histórico con la zona 30, que los camiones ni siquiera pueden circular. Yo no estoy en contra de del turismo, obviamente a través de los turibuses, pero yo creo que ahí deberían de hacer vehículos más livianos y especiales para mostrar obviamente la joya arquitectónica que tenemos, que es el centro histórico. Yo creo que si vamos a la pirámide, si vamos a otras zonas como los fuertes, es correcto usar un turibús, pero así como están regulando la zona 30-30 y están metiendo operativos de movilidad que vamos a ver que realmente funcione. Doy un voto de confianza, no puedo opinar al respecto, pero veo cuellos de botella, 3 carriles a 1 y macetones y todo, que no sé qué es lo que va a pasar, pero si ya regularon eso, que hagan una bahía donde transborden a los grandes autobuses, se los transborden a autobuses más pequeños, ¿sí? Para que transiten en el centro histórico, así como los camiones de carga. O sea, hemos visto en otras ciudades en México que, por ejemplo, al centro histórico, si va a entrar un camión que reparte refrescos o cervezas, no entra el típico camión de 3 toneladas, sino que entran camioncitos pequeños que realmente nada más surten. Volvemos al tema. Volvemos al tema. Entonces, nosotros estamos por la cuestión del transporte turístico de acuerdo, siempre y cuando sean vehículos más pequeños, porque si ya están regulando y haciendo una zona 30-30 y haciendo cuellos de botella, pues ya ahora es inoperante que haya ese tipo de autobuses en el centro histórico. Que entren, es necesario, pero que entren autobuses más pequeños. Pues ahí está. Mi querido César Bonilla Yunes, presidente del COE, del Consejo de Organismos Empresariales, valoro mucho que arranques el 2020 con nosotros. Muchas gracias y felicidades por la nueva imagen y esperemos más seguidores mes con mes que vayas creciendo como lo has hecho en los últimos meses. Ya rebasamos el segundo año, vamos por el tercero con amigos como César Bonilla, en donde, bueno, pues se ha dado esta sinergia para platicar, para interactuar de la problemática de Puebla en capital y en el estado. Gracias, César. No, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes próximo, entonces aquí en la mesa de trabajo. Ya estás, gracias.